Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la discusión de este proceso de que habíamos terminado transcripción. Ya tenemos el ARN mensajero con toda la información desde, desde el ADN, desde la molécula del ADN. Aquí lo que vamos a demostrar, o habíamos terminado en la clase anterior, es esta forma de trébol que tiene el ARN de transferencia, donde en este extremo tiene el anticodón, que es la secuencia complementaria al codón o a la tripleta que se encuentra en el ARN mensajero ligado al ribosoma. Y en este otro extremo, entonces tenemos el aminoácido. Este aminoácido que se va a incorporar acá depende de la secuencia que se encuentre en el anticodón. Y habíamos comentado que este es el proceso que ilustra cómo es que se da el proceso donde se carga cada uno de esos ARN de transferencia de un aminoácido. En los ribosomas, entonces, se reúnen todos los componentes del aparato de la traducción, habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? El ribosoma está compuesto por dos subunidades, ¿verdad? Una que contiene 21 proteínas y la otra que tiene el ARN. Y una grande de 35 proteínas y 2 moléculas de ARN. Los ribosomas tienen una función meramente estructural. Por eso decimos que son la fábrica de proteínas. Esto es básicamente una vista lateral y frontal, ¿verdad? Aquí tenemos la subunidad grande, aquí tenemos la subunidad pequeña, de forma que el ribosoma, con la unión de las dos subunidades, queda de esta forma. Y aquí tenemos una vista frontal, ¿verdad? La subunidad grande, la subunidad pequeña. Más adelante vamos a ver la importancia de este sitio P, de este sitio A, que tiene que ver muchísimo con el proceso de formación de la cadena polipeptídica. Entonces, en ese sitio A se une el aminoacil ARN transferencia. Ese ARN de transferencia, que es ese trébol que vimos anteriormente, viene cargado con el aminoácido. Entonces, inmediatamente entra en ese sitio A, ¿verdad? Luego, este ARN de transferencia cargado con el aminoácido se une a este sitio, luego de que el aminoácido que porta ha formado el enlace polipeptídico con el aminoácido anterior. Este ARN de transferencia se desplaza al sitio P del ribosoma, dejando el sitio A completamente libre, ¿verdad? Entonces me voy a volver para que ustedes vean. Este es el sitio, vamos a ver, este es el sitio P y este es el sitio A. Entonces el primer ARN de transferencia se incorpora en el sitio A, ¿verdad? Y forma, como dice acá, forma un enlace con el aminoácido anterior, un enlace polipeptídico, de tal forma que el transferencia se desplaza al sitio P, que tiene ya 2 aminoácidos en este momento. Para efectos de estudio, todo este proceso de traducción ha sido separado por el hombre en 3 pasos: iniciación, alargamiento y terminación. Entonces, iniciación, los factores de iniciación se unen al extremo CAP. Recuerda que era una de las modificaciones que ocurría en el ARN de mensajero, ¿verdad? Para que sea maduro. Entonces, el ARN de transferencia metionina, acuérdense que es el primer aminoácido que se incorpora en la cadena, ¿verdad? Se incorpora al igual que la subunidad pequeña del ribosoma junto con algunos factores de alargamiento. Se forma el complejo de iniciación, así se llama todo ese montón de moléculas para arrancar el proceso de traducción. El complejo de iniciación se mueve a lo largo del ARN mensajero, siempre en dirección 3', ¿verdad? Buscando la tripleta AUG. Recuerden que la tripleta AUG codifica para el aminoácido metionina. Esa tripleta o ese codón es reconocido, ¿verdad?, como el codón de iniciación, indicándole al sistema que ahí comienza la síntesis del polipéptido. Los factores de iniciación
Se liberan, se incorpora la subunidad grande del ribosoma, que comprende 3 sitios de unión para las moléculas del ARN transferencia, que es el de salida, el peptidil y el aminoacil, ¿verdad? La ARN transferencia metionina en ese momento se encuentra en el sitio EEP. Entonces vamos a ver esta peliculita haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho. Primero vemos la parte teórica, luego vemos la película, una o dos veces las que sean necesarias hasta que se entienda el proceso. ¿Ok? Vamos a volverla a ver y yo voy a tratar de ir parando de tal forma que me permita traducir las cosas importantes. Ok, aquí lo que nos está explicando la peliculita es el inicio de la traducción, ¿verdad? Vean todos los componentes que se requieren. Obviamente se requiere el ARN mensajero, ¿verdad? Se requiere la subunidad grande del ribosoma con el sitio A de aminoacil, ¿verdad? Ahí es donde se va a incorporar en primera instancia el ARN transferencia que viene cargado con metionina. Y luego el P, el sitio P de peptidil, ¿verdad? Porque es donde se va a formar la cadena que está en crecimiento, ¿verdad? Entonces vean ustedes aquí, nos está indicando que el sitio de iniciación es aquí, AUG. Aquí es donde tenemos, en el momento que esto llegue al sitio A, entonces comienza el crecimiento de la cadena polipeptídica. Se necesita también de la participación de la subunidad pequeña del ribosoma y, como dijimos, el metionina acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a adelantar un poquito y paramos. Ok, nada más insistir, lo que está diciendo acá es que siempre ese primer aminoácido que se va a incorporar es metionina. Este es el anticodón, ¿verdad? Y va a reconocer esta tripleta acá, codón, que es la secuencia que está en el ARN mensajero, ¿verdad? Ok, entonces vean cómo se une la subunidad pequeña con la subunidad grande para comenzar el proceso de síntesis de la proteína. ¿Cuál ARN transferencia se va a incorporar? Bueno, exactamente el equivalente a la siguiente tripleta que está acá, ¿verdad? Entonces, y se incorpora en el sitio A, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ok, dice, se une exactamente, ¿verdad? De acuerdo al principio de complementariedad que hemos conocido desde inicio de toda esta unidad. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, este ARN transferencia ya cumplió su tarea, ya no es importante. Entonces, lo que sigue es, se desprende y se forma un enlace peptidil aquí, ¿verdad? Que va a unir el primer aminoácido, que es metionina, el que ya se había incorporado,
con en este caso particular, lisina. Que le pongan atención a lo que viene. Ahí se forma el enlace peptídico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un enlace peptídico y posteriormente este ARN de transferencia se libera, ¿verdad? Vieron el movimiento del ribosoma de A, del sitio A, pasó al sitio P, ¿verdad? De tal forma que el sitio A es el que queda libre al siguiente ARN de transferencia que se viene a incorporar de acuerdo a la tripleta que sigue por acá. Entonces, ese proceso continúa. Vamos a ver dónde para. Vieron claramente que llegó un tercer aminoácido de transferencia acá y se formó de nuevo un ARN, perdón, una cadena, un enlace peptídico ahí. Ok, entonces, ¿cuándo para el proceso? Cuando va corriendo y se encuentra con un codón de terminación. Ustedes recuerdan que hay tres posibilidades, hay tres codones de terminación en aquel código genético que estudiamos en la clase, anterior. No, entonces, no hay un ARN de transferencia complementario a ese codón de terminación. Lo que se va a incorporar es una proteína de terminación. Ok, exactamente lo que les acabo de decir. Se incorpora una proteína de terminación en lugar de un ARN de transferencia que potencialmente se puede haber ligado ahí. En el momento que eso se incorpora, todo el sistema se libera, el ARN se mantiene ahí, todas las unidades se desprenden, por decirlo de esa forma, la proteína se va directamente a cumplir su función. Ok, después de iniciación viene el proceso de alargamiento o extensión, que consiste de tres procesos. Primero, cada ARN de transferencia aminoacilado en línea, ¿verdad? Luego, la formación del nuevo enlace peptídico para alargar el polipéptido, ya lo vimos en el video. Y luego el movimiento del ribosoma al próximo codón a lo largo del ARN mensajero. Para entender esto, ustedes se deben de imaginar que ese ARN mensajero está anclado en cierta forma. O sea, el ARN mensajero está anclado y el que genera el movimiento es completamente el ribosoma y lee de 3 en 3, ¿verdad? Entonces, el próximo ARN de transferencia que está cargado del aminoácido, llega al sitio A, ¿verdad? Requiere la hidrólisis de un GTP a un GDP, esos detalles no los vemos, y eso ocurre muchas veces hasta que aparece el codón de terminación que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues, estando el sitio A lleno, una peptidil transferasa, es una enzima, vean la terminación asa, cataliza la reacción para unir la metionina con el grupo amino del segundo aminoácido, formando el primer enlace peptídico. Entonces, ahí, en ese momento, vamos a tener dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico, ¿verdad? Luego viene el movimiento del ribosoma hacia el siguiente codón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese ciclo de pasar de A a P ocurre N veces, donde N está definido por el tamaño de esa proteína, que en otras palabras es un determinado número de aminoácidos que se van a ir a incorporar hasta que aparezca un codón de terminación. Entonces ese proceso se repite hasta que aparezca el codón de terminación, ¿verdad? En eucariotas se sintetiza una cadena de esta naturaleza a una tasa de 15 aminoácidos por segundo. Entonces vean que es un proceso extremadamente rápido, ¿verdad? En el proceso la ARN de transferencia se une a P, libera su aminoácido y se une al de transferencia cargado en el sitio A. Luego se libera el ARN de transferencia al sitio P
y se transloca hacia P-aminoacil transferasa. Es exactamente todo lo que hemos visto teóricamente y con la película. Finalmente llegamos a terminación, donde la síntesis de la cadena polipeptídica se termina cuando el reconocimiento de cualquiera de los 3 codones que vimos nosotros en el código genético, ¿verdad? Esos son señales de alto que no codifican para ningún aminoácido, por ende, como lo hemos dicho varias veces, no hay un ARN transferencia específico para esos aminoácidos, ¿verdad? O sea, no hay aminoácidos para esa determinación. Lo que ocurre es que cuando aparece cualquiera de esas tripletas de terminación, se incorpora la proteína de terminación. Cuando aparecen estos codones, entonces se da una hidrólisis del GTP, ¿verdad? Que provee la energía para romper el polipéptido del transferencia. Los factores de liberación disocian los ribosomas del mensajero, luego se separan las 2 unidades del ribosoma, que pueden reciclarse para iniciar la traducción de otro ARN mensajero. Eso es bastante relativo, ¿verdad? Eucariotas tienen solo un factor de liberación que reconoce los 3 codones de terminación. Hay muchos, perdón, me voy a volver para ver la peliculita acá. Aquí esta película me interesa únicamente para que ustedes vean cómo se va dando el crecimiento de una cadena polipeptídica que va a tener una función muy específica. No la voy a repetir porque es un concepto muy específico. Hay muchos ribosomas sobre un mismo ARN mensajero, eso es muy cierto, ¿verdad? No es un solo ribosoma que se encarga de hacer todo el proceso de traducción. Pues cuando eso ocurre, nosotros estamos hablando de polisomas, ¿verdad? Un único ARN mensajero puede ser traducido simultáneamente por varios ribosomas. Eso es importante. Un ARN mensajero puede contener un ribosoma cada 80 nucleótidos. Como son moléculas grandes, entonces imagínense la cantidad de ribosomas que van a participar en ese proceso, ¿verdad? Entonces tenemos síntesis de proteínas, aparece desde el ADN. Primero aquí tenemos un proceso de duplicación, acuérdense, o síntesis de ADN, que es aquella famosa fase S que se da en el ciclo celular. Posteriormente nosotros tenemos el paso de información de una molécula o de una hebra de ADN a una hebra de ARN mensajero, ¿verdad? Aquí hay un paso intrínseco que es extremadamente importante, que es todo el proceso de edición del ARN mensajero que habíamos visto en la clase anterior. Cuando nosotros tenemos ya un ARN mensajero maduro, esto se utiliza como sustrato para que el ribosoma proceda a sintetizar la cadena polipeptídica, ¿verdad? Siendo metionina siempre el primer aminoácido que se va a incorporar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el proceso de traducción y aquí tenemos finalmente la proteína formada, ¿verdad? El genoma eucariótico existen varios cromosomas, ya lo sabemos, no son circulares, sino que son lineales. Hay gran cantidad de secuencias que no codifican, ¿verdad? Entre los genes y dentro de genes, a esa secuencia nosotros le llamamos intrones. Estas secuencias no codificantes poseen varias funciones, contribuyen a la regulación de la expresión genética. Eso es importante. Cuando yo era estudiante, toda esa información nos decían que era
basura prácticamente, no tenía absolutamente ninguna información. Hoy día, con tanto conocimiento, se sabe que participa en la regulación de la expresión genética. Las regiones codificantes nosotros las conocemos como exones. ¿Se acuerdan que cuando después en el proceso de edición o splicing del ARN, los intrones son removidos y los exones quedan uno con uno adyacente al otro. No hay presencia de plásmidos, plásmidos es en bacterias, y es importante señalar que las organelas, conocidas como mitocondrias y cloroplastos, poseen su propio material genético. Y en este caso, sí es celular ese material, ¿verdad? Ok, un gen es una secuencia de ADN a manera de definición, la cual es capaz de transcribir un ARN mensajero que puede ser traducido en un péptido o en una proteína, ¿verdad? Esa es exactamente la definición de un gen. Se divide en intrones y en exones, donde los exones son secuencias que codifican y los intrones son regiones espaciadoras con múltiples funciones. Los genes poseen regiones reguladoras que inducen su expresión o la reprimen. Esto es importante porque nosotros no queremos tener células hepáticas produciendo cierto tipo de proteínas como uñas o pelos o ese tipo de cosas, y tampoco queremos que las células del dedo gordo del pie estén produciendo insulina, ¿verdad? Entonces todo este proceso es muy bien regulado. Ok, aquí tenemos una representación esquemática de lo que es un gen eucariota. Recuerden la importancia de la región motora. Ahí es donde va a ser reconocido por la ARN polimerasa. En este caso, las bandas, la banda verde son los intrones, de tal forma que van a ser removidos, ¿verdad? Para que todos los exones queden uno adyacente al otro, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Los intrones son removidos. Ocurre la unión de un sitio CAP en el extremo 5' de ese ARN mensajero y la cola poli A en el 3'. Aquí ya no hay intrones, por tanto, a esto le llamamos un ARN mensajero maduro o procesado. Y finalmente está el sustrato o el molde que se utiliza para sintetizar una determinada proteína. Ok, jóvenes, con esto terminamos todo el proceso de traducción. Primero síntesis de ADN, transcripción y el proceso de traducción. Vamos a ver el concepto de mutación, propiamente dicho.